Bueno, hoy tenemos pensada una clase muy divertida, así que vamos a tratar de recomponer la situación y esperemos que más o menos funcione esto como corresponde, como para poder disfrutarla. Eh, Bien, ¿están usando las aulas web? Vieron que está todo, desde que las habilitamos, está todos los materiales, los mismos que están en el blog, están en aulas web. Sí, sí, todo Bien. está bien organizado Sí, ahí. profe. Bien, buenísimo. ¿Han visto las clases? ¿Las están llevando medianamente al día? ¿Las están llevando al día? ¿Han visto las clases que se hayan perdido? ¿Han visto los materiales o las clases grabadas cuando no teníamos clases sincrónicas? Sí, Bien, bien. Esto es fundamental. Digamos, repasemos dos o tres cosas básicas, ¿no? De cuestiones de cursada. Que, que ustedes seguramente lo saben, pero está bueno siempre repetirlo. Es indispensable, o sea, todo lo que nosotros hablamos en esta materia es contenido de la materia. O sea, todo es plausible de ser evaluado a través de un parcial posteriormente, ¿no? Sobre todos los temas que vamos viendo. Todas las clases que damos a nivel de teórico, a nivel de prácticos y los trabajos prácticos que hacen. Entonces es indispensable que ustedes lleven la materia al día, que hagan todas las preguntas que necesiten acerca de los temas que vamos viendo, que ustedes van a ver que muchas veces, y además vamos a ir de manera casi envolvente, muy dinámica y que va resignificando los procesos, casi como la estructura de una película. Vamos viendo problemáticas que son semejantes, que son medulares en la construcción, en el aprendizaje para construirse ustedes como realizadoras y realizadores, en la idea esta de ver justamente cómo están, con qué piezas están formados los films y qué piezas nuevas se pueden crear para hacer nuevos films. Porque la base de todos, las películas más sencillas hasta las películas con el mayor presupuesto que se les ocurra y con la mayor disponibilidad y construcción fílmica desde los procesos digitales y procesos de efectos especiales y todo lo que les ocurra, se basan en los mismos elementos que son las materias base del cine, que son las imágenes visuales, las imágenes sonoras, articuladas y construidas de determinadas maneras. Lo que vamos a ver hoy, por ejemplo, que es cómo organizar el espacio de la pantalla, ¿no? Con relación a las relaciones entre el espacio en campo y el espacio fuera de campo, que lo venimos trabajando desde la constitución del encuadre y de la experimentación realizativa que ustedes han hecho, lo vamos a ir complejizando y ampliando y profundizando con otros factores. Esos elementos, todas los parámetros morfológicos que es importante ir aprendiendo a reconocer dentro de una película, y todo lo que las experimentaciones que ustedes van a ir haciendo, que ya empezaron a hacer con las materias del cine, son las mismas que utilizan todos los realizadores y realizadoras del mundo, independientemente de que con cuáles tecnologías se manejen, desde las más sencillitas hasta las más sofisticadas. La base es semejante. Después está obviamente en la creatividad de cada autor, de cada proceso constructivo de una película, que permitirá dar, y de las posibilidades técnico-expresivas y de toda índole, que permiten construir diferentes tipos de películas o diferentes modos de hacer. Pero lo que ustedes aprenden en esta materia y en esta carrera les permite justamente afrontar una realización integral desde cualquier soporte y desde cualquier tecnología, ¿verdad? Así que eso es lo interesante. El límite está en todo caso en sus capacidades creativas y en la materialidad concreta con la que se puede ejecutar esa ideación, ¿no? Lo interesante del cine justamente es que, y es parte de la médula que vamos a ver hoy, es que las construcciones de las totalidades
se hacen a partir de fragmentos. Es decir, no necesitamos la totalidad de una determinada cosa, elemento, situación o lo que fuera para construirla, sino que lo que necesitamos es el manejo creativo, lúdico y potente de los recursos del lenguaje. Entonces ustedes van a ver que películas con escasos presupuestos, o sea, la calidad artística no está dada por el presupuesto, eso sucede en todas las esferas humanas, ¿no? O sea, lo importante está justamente en las ideaciones, en las maneras de experimentar con los materiales y en los modos de enlazar y articular aquello que se pone como construcción fílmica en la pantalla, dada a los espectadores hacer su contacto, ¿verdad? Es en función de esos factores que pega el carácter de una pieza audiovisual. El dinero, hoy podremos tener poco dinero, mañana podremos tener muchísimo dinero, pero si no manejamos los resortes del lenguaje podemos tener una pila de dinero y no hacer una película que toque a los espectadores. Y sin embargo, con muy poquitos elementos y con pocos recursos se pueden hacer obras maravillosas. Así que vamos a arrancar. O sea, ya hemos arrancado. Lo que les decía era que entonces que estudien, que lean, que vean películas, que discutan entre ustedes, que discutan con nosotros, que pongan en cuestión todo. La idea acá hay que poner en cuestión todo para después ver con qué nos quedamos, con qué cosas realmente nos potencian. Y sobre todo comprender esta cuestión de aperturas. Lo más importante de esta carrera es que ustedes vayan abriéndose cada vez más a un conocimiento más abarcativo y lo más desprejuiciado posible. Es decir, acceder a películas y materiales que a lo mejor en principio pueden no eh, parecerles que es algo que pueden no gustarles, ¿no? Siempre decimos que nos manejamos, obviamente nosotros como docentes nos manejamos por fuera del gusto, sino que lo que vemos es en función de las propuestas que ustedes hacen, y ya lo empezaron a ver en los prácticos, vinculado a los trabajos prácticos de encuadre que han hecho, que nosotros no nos manejamos con el gusto, sino que nos manejamos en función de los fundamentos realizativos, estéticos, culturales, lo que fueran, que expone cada uno de los grupos realizadores y en función de eso se evalúan los materiales. Si los materiales funcionan mejor o no tanto, de acuerdo a la perspectiva que tiene el grupo. Y eso es algo fundamental. Y esto que les decía entonces, el acercamiento a textos escritos y a películas que en principio pueden no conocerlas o sí, o tener un determinado juicio de valor previo, y la idea es que se puede aprender cine justamente con todo tipo de películas, incluso hasta con las malas, muchas veces se aprenden cosas que con otras cuesta más. Luego, bueno, nada, apenas una frase, decir que quiero celebrar la cantidad de vacunas que están llegando a la Argentina y el nivel de vacunación que está habiendo en todo el país, que es formidable. Quiero saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y en especial a los equipos de vacunación que están trabajando a full por el bien de toda nuestra sociedad. Y también que justamente falta poco, cada vez menos, para que a ustedes les llegue además la posibilidad de estar vacunadas y vacunados, que realmente es una maravilla porque cambia el carácter no de los cuidados y todo lo que tenemos que tener, porque hasta que esta pandemia no se acabe, por más que estemos vacunados, nos tenemos que cuidar de la misma manera, porque no solamente que de la misma manera nos podemos contagiar, pero también, sobre todo, podemos contagiar a los demás. Entonces, los cuidados tienen que permanecer hasta que, ojalá que hacia fin de año, aparentemente después de septiembre, hacia fin de año, cuando esté la mayor parte de la población vacunada, recién ahí va a empezar a cambiar, a modificarse el modo de vida que estamos teniendo en la actualidad, y poder regresar de a poco a una vida un poco más parecida a la que teníamos antes. Pero bueno, me parece que es
Me parece que es una maravilla lo que está pasando, más allá también de pensar, y hay que estar advertidos y cuidados, y que hay, digo, no todas las personas en este país celebran la vida, ¿verdad? Y lamentablemente hay grupos de personas que están en contra de la vacunación, que han dicho que la vacuna es un veneno y ponen, lo único que hacen es llenar de angustia y de incertidumbre a la población. No en todos los países es así, digamos, hay países donde justamente la totalidad de la población y de los medios de comunicación se han puesto a la par y se han puesto a silenciar, que hay ruidos, ahí está, donde los medios de comunicación, qué sé yo, Nueva Zelanda, por ejemplo, los medios de comunicación se pusieron al servicio justamente de la pandemia. Los medios de comunicación tienen esa obligación social fundamental. Nosotros vamos a hablar más adelante sobre estos temas. Y lamentablemente hay muchos medios en la Argentina, de los más importantes, de los más grandes, que están haciendo mala praxis, digamos, ¿no? Están desinformando, están informando mal a la población respecto de lo que sucede. Así que toda información, como decimos siempre, chequéenla a nivel e infórmense desde organismos oficiales, y cualquier cosa que ande por allí, chequéenla previamente, porque la verdad que hay mucha mala leche y hay que realmente lo único que hacen es llenarnos de incertidumbre. En este momento, y están previstas, ya hay casi 20 millones de vacunas, y parece que hacia fin de julio se van a llegar casi entre 20 y 30 millones de vacunas, que era lo que estaba previsto desde fin del año pasado. Pero cuando los laboratorios dijeron que no iban bueno, no solo dijeron, ustedes lo vieron, los laboratorios del mundo cortaron el chorro hacia las sociedades, y entonces empezaron a llegar las vacunas por goteo. Y habían dicho que para julio iban a llegar solamente 8 millones de vacunas, de acuerdo a lo que estaba pasando con la entrega de los laboratorios. Finalmente eso ya está, hay ya 18 millones en la actualidad, y dicen que va a llegar entre 20 y 30 millones para el fin de julio, que era lo que estaba previsto anteriormente. Así que eso es una maravilla. Pero en estos meses, que no son muchos meses de que se empezó a vacunar, nos han tenido estas informaciones falsas, nos han tenido a mal traer, justamente por otros intereses que no tienen que ver con la salud. Así que imagínense que si no hubiese pasado nada de esto, y la mayoría de las personas estuvieran justamente celebrando lo que está pasando, estaríamos un poco más tranquilos, un poco más relajados, y justamente reconociendo y viviendo el alivio que significa que nuestros mayores al inicio, y ahora cada vez más hacia la totalidad de la sociedad, pueda estar vacunada para poder dar la vuelta de página de este tema, ¿verdad? Bueno, así que, uy, se me fue todo, ¿qué pasó? ¿Ustedes me ven, me escuchan? Sí, profe. Creo que alguien empezó a compartir pantalla. Sí, Hay una compañera que Está está compartiendo compartiendo. pantalla. Te vemos y te escuchamos. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien que está compartiendo? Sí, dejó de compartir. Fue sin querer. Igual ahí A mí está, ya que dejó de compartir, me parece. Ah, No sé qué. bueno, Ahí está. recién ahora regreso. Bien. Bueno, paciencia, mientras pueda verlos. Bueno. Ahí está. Volvieron. ¿No? Bueno, Profe, te escuchamos nosotros. ¿ustedes me escuchan y me ven? Sí, profe. Sí, escuchamos bien, ¿eh? Ah, bueno, sí. Anda monitoreándome el Jopo, o les pregunto así a ustedes. No.
A ver si puedo regresar a la... No puedo ver. Bueno, voy a... No tengo... Creo que no. Acá hay alguien... Ahora sí, ahora sí. Ahí te estoy viendo, Jopo. Me está saliendo un... No sé, me está saliendo un cartel estrambótico. Bueno, se me va la comunicación. Voy a ver si puedo compartirles. Ahí vuelven. A ver si les puedo compartir esto. Y empezamos a... ¿Ven esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno. Bueno. Ahora estamos en camino hacia el nuevo trabajo práctico filmado que ustedes van a hacer. La semana que viene tienen prácticos y ahí se les van a dar las pautas del nuevo trabajo práctico filmado, que es un trabajo sobre espacio fílmico. Por eso la clase de hoy, que es sobre espacio, ustedes pudieron ver, tenían como tarea para hoy ver La Niña Santa de Lucrecia Martel o Carretera Perdida de David Lynch y leer el texto de Noel Burch. ¿Pudieron hacerlo? Sí, sí. Sí, profe, yo vi La Niña Santa. Bien, bien. Me vi ambas películas. Buenísimo. Que también estaba quienes pudieran ver las dos películas y ya les adelanto respecto de quienes después puedan, quienes hayan visto La Niña Santa, después acérquense a ver la película de Lynch y quienes hayan visto Carretera Perdida, acérquense a ver la película de Lucrecia Martel. Para el próximo teórico, que va a ser dentro de 2 semanas, les vamos a acercar unos materiales, análisis de películas, fragmentos, van a ver un cortometraje hecho por estudiantes con un análisis y también van a ver un fragmento de una secuencia de La Niña Santa de Lucrecia Martel con un análisis en función de los conceptos de Burch y los conceptos que vamos a ir viendo hoy. También todo esto lo van a encontrar, se los vamos a mandar por mail y van a encontrar la publicación en el blog y en las aulas web. También un video de David Bordwell y Christine Thompson, que son dos teóricos del cine, que explicarán la construcción espacial y del montaje, los records de miradas, etcétera, como introducción a su texto, al libro El arte cinematográfico. Les vamos a dar el capítulo de montaje para que estudien, donde van a encarar todas estas problemáticas y también el eje de acción, que es una de las herramientas claves para el manejo de la organización del espacio en la pantalla y en un film, ¿verdad? Que es la base para entender cómo se maneja el espacio y la orientación en la pantalla. Todos estos materiales son nutrientes para vuestro trabajo práctico filmado sobre espacio fílmico, ¿verdad? Bien. Vamos a ver, vamos a arrancar con la frase de Marcel Proust que tenemos aquí, frases disparadoras, que dice: la verdadera aventura del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Mirar con nuevos ojos, ¿no? La verdadera aventura del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Estas frases que vamos poniendo, así como las tríadas, que hoy no tenemos, pero después les vamos a pasar una lista de 365 películas que preparamos con la cátedra. Es importante que ustedes tomen nota de las frases, de las películas, y como les decíamos desde el principio de año, van a hacer un recorrido que después a lo largo del año van a encontrar que todas estas frases, si ustedes las vuelven a recorrer, les van a hacer diferentes tipos de entradas a las diferentes problemáticas que se van a enfrentar a la hora de hacer un cortometraje o una película.
enfrentar la realización de un cortometraje afronta las mismas problemáticas que tiene el realizar un largometraje, a otra escala, pero las problemáticas son semejantes. Entonces, todas estas frases que nunca se concluyen, nunca se terminan, sino que justamente son en principio como disparadores y cosas que quedan haciendo eco en nuestras mentes, que van a ver que cada vez que se encuentren con determinados temas van a aparecer estas frases, o estas frases los van a llevar a temas que a medida que ustedes amplían su formación, estas frases les van a decir otras cosas, porque ustedes van a tener otros recursos para comprender sus dimensiones y sus ampliaciones. Esta de Marcel Proust nos permite pensar en el chinolope, ¿no? De esta cuestión que venimos pensando desde el comienzo del año, desde dónde colocarnos, desde dónde mirar, cómo aprender a observar el mundo, ese mundo que tenemos delante, ese mundo que nos rodea, ese mundo a partir del cual hacemos todas las esferas artísticas. Digamos, el cine, por más fantástico que sea, siempre surge de las experiencias humanas, de la realidad. Entonces, ¿cómo mirar? Él dice aquí que no hay que buscar nuevos paisajes, sino que mirar nuevos ojos. Hay que encontrar una mirada nueva para que aquello que tenemos, que nos rodea y que es cotidiano, lo podamos descubrir desde otro lugar. Me parece que está piola para pensar los proyectos integradores de fin de año, esos cortos de 3 a 5 minutos de lo que les hemos venido hablando, que ustedes van a realizar grupalmente como corolario de la cursada, y que es importante pensarlos desde ese lugar, ¿no? Aprovechar, mientras estemos en pandemia, como les decíamos siempre, lo importante es poder filmar en base a lo que tenemos en la inmediatez del espacio que nos rodea. Entonces, aprovechar justamente a ver ese mundo que nos rodea con otros ojos, casi como si fueran por primera vez, como aquello que decíamos que Werner Herzog tiene como método de trabajo y que le sirve para observar el mundo de una manera justamente diferente y poder sorprendernos con cada uno de los elementos que podemos observar. Justamente esto de ver con nuevos ojos, no sé si les conté la anécdota, hay una anécdota de cuando se encuentran en una torre de Japón, Werner Herzog y Wim Wenders, dos realizadores del nuevo cine alemán de los 70, que justamente en un documental llamado Tokyo Ga, que es una película maravillosa que hizo Wim Wenders sobre la mirada de Ozu, un gran maestro japonés, él fue a encontrar el modo de ver de ese gran maestro del cine japonés, y se encuentra con Werner Herzog, y en esa torre Herzog le dice, díganme, ¿les conté ya esta anécdota a ustedes? ¿No? Se encuentran en esa torre, bien, estos dos realizadores, y Herzog le dice que ya no hay imágenes para filmar en las ciudades, que las ciudades están, y que el planeta Tierra está totalmente abarrotado de imágenes y plagado de imágenes que por cantidad casi que nos ciegan, y que entonces ya está imposible de hacer una imagen nueva en el mundo, que él tiene ganas de irse al espacio, al cosmos, para filmar, para tratar de encontrar imágenes nuevas. Cosa que hizo. De hecho, en principio lo que hizo fue irse a otro cosmos, que es el cosmos submarino, o sea, se fue abajo del mar a filmar, a encontrar otra dimensión de las imágenes. Y Wim Wenders le contesta, no con un argumento verbal, sino que le contesta con una película. Wim Wenders hizo El cielo sobre Berlín, también conocida esa película como Las alas del deseo, una de las películas más hermosas que se han hecho y que les recomendamos vean, y justamente está hecha en el corazón de las ciudades, en el corazón de Berlín. Entonces, a ese debate de dos cineastas prolíficos y muy poderosos, uno escapa de las ciudades y el otro va al corazón de las ciudades con nuevos ojos para revelarlas como si fueran vistas por primera vez. Por eso cuando un artista hace un film, no solamente está discutiendo la temática o la problemática que esté tratando en el film,
sino que también discute los modos de ver, de sentir, de pensar y de vivir, y también discute los modos de hacer cine, ¿no? Por otro lado, tenemos esta frase de Robert Bresson que dice: ver a los seres y a las cosas en sus partes separables, aislar esas partes, volverlas independientes para imponerles una nueva dependencia. ¿De qué les parece que está hablando esta frase? De la articulación del espacio y de las Del cosas. encuadre, profe. Del encuadre, de la articulación del espacio. ¿Qué más? Bien. Del fuera de campo. Del fuera de campo. Y Todo lo que se une en la pantalla, que está solo en la pantalla, que es lo que hace el film, y que después todo lo que queda afuera es lo que no lo hace, digamos. Exactamente, todo lo que aparece en el... ¿Qué más? Iba a decir algo parecido también, que cómo cada cosa individual hace en conjunto un todo. Exactamente, exactamente. Y lo importante son sus relaciones, ¿no? Entonces, esas partes, esos fragmentos, está hablando de fragmentos, ¿no? Ver los seres y las cosas como sus partes separadas, aisladas, para recomponerlas según querramos hacerlo en función de lo que querramos armar en la pantalla como film, ¿verdad? Entonces, y siempre nuestras materias bases son los planos visuales y los planos sonoros. El encuadre como primer estructurador, y a partir de ahí, con el encuadre, empezamos a dominar el espacio, empezamos a dominar el tiempo, empezamos a dominar las relaciones y empezamos a dominar eso que ustedes dicen. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Cuándo veo o escucho tales o cuales elementos? En función de proponer una determinada experiencia fílmica al espectador. Entonces, estamos entrando a la dimensión espacial del lenguaje audiovisual, ¿verdad? A la dimensión espacial del lenguaje audiovisual. El cine se hace con imágenes y sonidos, como decíamos, un plano es una porción, un fragmento, es una porción de espacio y tiempo comprendido entre dos cortes que plano a plano vamos gestando la película. Cuando empiezo a encadenar un plano con el otro, uno con el otro, no como procedimiento de fundido encadenado, sino como enlazar un plano con el otro, es a partir de eso que surgen los films. Entonces, yo puedo tener una idea como totalidad a veces o no de qué es lo que quiero hacer, pero justamente no se pone la totalidad en pantalla, sino que se ponen algunos aspectos, algunos elementos, a partir de los cuales se crean las totalidades, ¿verdad? Porque una cosa es el lugar del rodaje, otra cosa es la pantalla, lo que queda encuadrado, ¿sí? Como ustedes bien hicieron en sus ejemplos, en sus trabajos prácticos de encuadre. Y por último tenemos lo que eso crea desde la pantalla en la mente del espectador. Ustedes lo saben muy bien, que a partir de sus trabajos prácticos de encuadre, yo he visto algunos, después voy a ver la mayoría que pueda, muchos trabajaron las relaciones justamente del fuera de campo, ¿no? Por sonido, por miradas, por acción, por la luz. Ustedes saben bien qué había al costado del encuadre en sus casas, esas cosas que no forman parte de la imagen, sino que son cuando cuando estamos viendo una película, ¿no? Una cosa, cuando hablamos de la relación entre el espacio en campo y el espacio fuera de campo, tiene que ver justamente, como veníamos diciendo, con aquel espacio que está alrededor de lo visible que está encuadrado, pero que tiene que ver con la pantalla. Si yo estoy viendo un material en mi casa y tengo la luz prendida y afuera de la pantalla lo que veo es un mueble, un cuadro, un mate o lo que fuera, o ropa o los elementos que tengamos, esos elementos no están fuera de campo, sino que, como decía Einstein a principios del siglo XX, están fuera de cuadro, están en otro orden, es decir, no forman parte de la película. Todo lo que esté por fuera de la película no tiene nada que ver justamente con ella. En cambio, lo que está fuera de campo son elementos que están alrededor, pero que tienen que ver con lo que está sucediendo en campo y les pueden justamente modificar, influenciar e interactuar.
Eh, entonces, por ejemplo, en esos trabajos prácticos que vi, recuerdo uno del año pasado, por ejemplo, que había una chica en una ventana que se la veía a contraluz. Ella estaba próxima a una ventana y lo único que se veía es como un borde luminoso que ella ocultaba. Entonces la construcción nos llevaba hacia ese fondo de la imagen. Pero en un momento dado, no recuerdo si ella abre la ventana, se mueve o qué, en un momento dado es como que se despega de la situación y el ámbito se baña de luz. La misma luz que entraba por la ventana deja a ella de obturarla y se baña de luz y se empiezan a ver los bordes de la ventana, la puerta y el ondear de unas cortinas ahora estalladas en luz, y todo lo que antes nos llevaba la composición y la construcción de la mano incluso de la luz, nos llevaba hacia el fondo de la imagen, luego nos trae hacia adelante por el efecto de esa construcción. Hay otro ejemplo, por ejemplo, que es un trabajo práctico de este año, hecho en el turno de la noche, donde una compañera está trabajando con sombras, ¿verdad? Está trabajando con sombras y hay una chica en un sillón y hay unas sombras detrás que viene alguien como con un cuchillo amenazante. Y lo más interesante de ese trabajo es el punto de partida. Cuando vos lo ves, lo que observás es que la iluminación es medio extraña. Notás que hay algo raro, pero no terminás de entender por qué. Y en realidad, ese trabajo práctico surgió a partir de que en la vereda de su casa, en la calle, habían cambiado los faroles de luz. Y la iluminación que está utilizando ese trabajo es la iluminación exterior que entra por la ventana y se cuela. Entonces, esa compañera de ustedes, gracias a la observación del mundo cotidiano, de pronto observó, creo que fue porque vio la sombra de un gato que proyectada en su pared, que le disparó la idea de hacer el trabajo práctico a partir de esa observación de lo real. Como un factor cotidiano, como un cambio de una bombilla de luz exterior, puede modificar las relaciones visuales, luego encuadradas, en el ámbito cotidiano, ¿verdad? Entonces me parece que esos aspectos tienen que ver, son fundamentales a la hora de nuestras construcciones, porque nosotros trabajamos con imágenes tecnológicas, ¿no? El escritor necesita papel y lápiz para hacer sus construcciones. Obviamente que un procesador de texto, una computadora puede serle la tarea más sencilla, pero si no las tiene, las puede hacer igual. Con un papel y lápiz es suficiente para desarrollar su escritura. El pintor lo mismo, ¿no? Puede trabajar con diferentes elementos. La pintora mexicana Frida Kahlo usaba su propia sangre para pintar el rojo. El cine necesita de tecnologías. Las imágenes se construyen, las películas se construyen a partir de imágenes tecnológicas, ¿no? Entonces hay que sacarle el jugo a lo mínimo, hay que sacarle partido a los límites, ¿verdad? Hay que sacarle, poder potenciar y estimular la creatividad a partir de los recursos que tengamos. Ustedes van a filmar con los recursos que tienen en sus casas. A veces son celulares, a veces serán cámaras fotográficas, reflex que les permite filmar, a veces serán cámaras de video, pero van a filmar y van a articular esos diferentes materiales. Por ejemplo, yo recordaba, si yo quisiera filmar un pájaro que está allá en el fondo de mi casa, ¿verdad? Si tengo un celular, los celulares por lo general tienen unas lentes gran angulares, ¿no? Unas lentes muy pequeñas, y si yo lo que quiero es construir una imagen, un plano entero del pájaro, es decir, un plano próximo del pájaro, que sea un plano entero de su cuerpo, con el angular del celular me voy a tener que acercar demasiado, porque seguramente ese gran angular en principio me va a dar la posibilidad de hacer un plano general o un gran plano general. Entonces voy a tener que acercarme demasiado y no puedo acercarme al pájaro porque lo voy a espantar. Entonces por ahí hago uso a veces tienen zoom los celulares, que ese zoom suele ser digital. No es que no es un zoom analógico o de lentes que puede construir una imagen con la misma calidad, sino que lo que hace es ampliar la misma imagen que toma en el gran angular. Entonces, ¿qué sucede? Esos zoom digitales, las cámaras de video también suelen tener zoom digital, algunas tienen zoom digitales,
El zoom digital lo que hace es romper la imagen, la pixela toda, ¿no? Porque amplifica cada uno de los píxeles para agrandar el tamaño de ese pájaro. Entonces, ¿qué sucede ahí, no? Uno tiene que pensar que si lo que yo necesito, lo que yo quería filmar era justamente ese tamaño de pájaro, voy a tener problemas al tener esa imagen texturada, muy reventada. Uno puede pensar que eso es un límite y descartarla, o puede pensar que es una posibilidad y convertirlo en estilo. Entonces tal vez puedo filmar todo el resto de materiales que necesito filmar para esa película con la misma calidad técnica, con el mismo grano, con la misma textura que este plano reventado del pájaro, y de pronto convertir esa limitante en un estilo audiovisual. Esto no es novedoso, sino que lo han hecho ya en los años 80, por ejemplo, los videastas argentinos, cuando en esa época había una disputa enorme de los formatos y de los soportes, ¿no? El cine profesional se hacía en celuloide, qué sé yo, y todo lo que fuera video era descartado y tomado como si fuera algo imposible de utilizar o algo de inferior calidad. Los videastas, ¿qué es lo que hicieron? Sino decir, convertir esas limitaciones justamente en potencias expresivas y justamente transformar el espacio audiovisual gracias a sus experimentaciones. Entonces, hay que exprimir creativamente las herramientas que tengo a mi alcance, ¿no? Porque, bueno, el celular no se fabricó para filmar, sino que se filmó básicamente para vernos las caras cuando estamos hablando. Pero nosotros agarramos y podemos hacer películas con ello, podemos hacer arte. Entonces, sacarle el jugo a esas limitaciones a partir de la creatividad, como estábamos señalando. Como decía André Bazin, el encuadre, la pantalla, es como una mirilla. Es una mirilla que permite ver solo una porción pequeñita de un mundo mayor, que no puedo verlo todo de golpe. Lo voy viendo por esa mirilla de a pedazos. Y eso que parece un límite, en realidad, es la fuerza del cine. Es la potencia del cinematógrafo, diría Robert Bresson, ¿no? Nosotros creamos totalidades a partir de fragmentos, que son porciones discontinuas de espacio y de tiempo. Entonces, les corro acá la pantalla. ¿Ven esto ahora? ¿Lo ven? Sí, se ve. Bien. Sí. La totalidad, Sí. la totalidad no está en la imagen, sino que está en la cabeza del espectador. Y eso nos da a nosotros como realizadores una enorme libertad creativa. Es en la pantalla donde se organizan todos los elementos. Cómo encuadro, qué lente utilizo, va a determinar las relaciones que se producen en la pantalla. Y la mirada es uno de los factores determinantes, es uno de los elementos fundamentales que permite establecer la orientación de los personajes y de los elementos, ¿no? Entonces, si pensamos en Curuzú Paraíso, algo que hemos visto todos, ¿no? La totalidad está en el espectador. El realizador, a partir de esos fragmentos de diferentes vehículos que filmó, y gracias a las miradas, a los modos del montaje, las relaciones y las articulaciones, y a una serie de estrategias constructivas, permiten justamente hacer creer y hacer sentir al espectador que esos fragmentos crean una totalidad. Si yo de pronto veo un picaporte, una rueda, una ventanilla, un espejito, tengo un auto. ¿Sí? No necesito la totalidad del auto entero, necesito esas partes y el manejo del lenguaje audiovisual para construirlo y hacer sentir que tengo un auto fílmico, diríamos nosotros, construido a partir de esos fragmentos, ¿verdad? Entonces, es gracias al manejo del lenguaje audiovisual que podemos crear esa ilusión de continuidad y darle entidad a ese material fílmico, darle verosímil, justamente.
Entonces, es el encuadre el que organiza el espacio de la pantalla, por donde se mueve una persona o un objeto, por donde se despliega la mirada, dónde está un personaje respecto del otro, y esto vale tanto para sus ejercicios filmados como para la película más sofisticada que se haya hecho. Se manejan los mismos recursos del lenguaje con diferentes tecnologías. Entonces, cuando digo fragmentos y estrategias, entonces entran en juego los conceptos, que son la caja de herramientas para trabajar. Como nos dice Burch en su texto, aquí tenemos 3 conceptos claves, determinantes, que nos van a ayudar a manejar la organización y la estructuración de un film. El decoupage, o planificación. ¿Están viendo esto? Sí. ¿Sí? Sí, se ve. Vean lo celestito. El decoupage, o planificación, el raccord, o continuidad, y el eje de acción. Ya lo vamos a ir viendo. Esos 3 elementos son conceptos que son para nosotros cajas de herramientas, porque nos permiten aprender a filmar. El decoupage, en español y en Argentina, lo llamamos planificación. Decoupage es un término francés que viene de la actividad de la carnicería, ¿no? De los carniceros. Decoupage significa trozar, despiezar, ¿no? Una vaca, ¿qué se hace? Se la despieza, ¿no? Entonces, es interesante eso, despiezar, desarmar en piezas el juguete que tengo para a esas piezas después darle una nueva organización. Entonces, Profe, yo tenía el concepto más utilísima del coso, que era cuando servilletas que están todas, que tienen como una, ¿cómo se llama esto? Como un tramado y le pones, las troceas y las pones como si fuese perdón, no me sale la palabra de lo que quiero explicar. Un collage. Destrozás una servilleta que está como texturada y la pegás con plasticola Un collage. claro, como un collage, pero con decoupage. y a eso lo llaman decoupage en ese tipo de También, actividad. sí. Ya, bueno, Sí, mirá, sí. qué Cuando interesante. vas a las artísticas que venden bastidores y esas cosas, tipo servilletas para hacer decoupage. Para hacer decoupage. Y decoupage es eso, pegar esas servilletas. Claro, como unas servilletas que tienen como, no sé cómo explicarlo, como si tuviesen así, como, bueno, justo como poner esto. Y entonces vos agarrás la servilleta y la pegás así, ¡plac! O la cortás y la pegás y haces distintas cosas. Bien, en este caso, vos sabrás encontrarle si tiene algún hilván al respecto, pero en este caso vieron que muchas veces, según las profesiones o lo que sea, hay palabras semejantes que significan cosas distintas. En nuestro caso, el decoupage significa esto, trozar, despiezar, y en español significa planificar. Pero no planificar, es diferente el concepto de planificación que usamos en realización que planificación en los términos cotidianos o incluso en la materia producción, ¿no? o en el área producción. En la vida cotidiana y en producción, planificar significa organizar en el tiempo una actividad, ¿no? Cuando terminemos la pandemia nos vamos a juntar todos a comer un asado y a festejar. En este caso, en realización, planificar significa crear planos visuales y sonoros para ponerlos en relación unos con otros para generar una película. Planificar, como dice acá, es componer con planos un film. Compongo con planos una película, ¿sí? Entonces, planificar es poner en plano. Planificar es hacer planos. Planificar es realizar planos para componer el film. Y eso es lo que hacemos en la previa cuando hacemos un guión técnico. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen hasta acá?
Sí, Bien. sí. Sí, profe. Bien. Así Sí, que profe. decoupage es planificar, es hacer planos. En todo caso, es trozar o despiezar en planos la película total. Que el proceso de análisis de una película, como ustedes ya han visto materiales que les dimos y los materiales estos que les digo que van a tener a posteriori disponibles, es cuando analizamos una película ya terminada, lo que hacemos es hacer la planificación inversa, o sea, la despiezamos en planos para ver cómo están organizados cada uno de esos planos. Cuando estamos ideando una película, ¿sí? Hacemos todos los artilugios posibles, armamos un guión técnico, hacemos un storyboard, para tratar de justamente tener la previa de cómo sería esa película, que recién va a vivir y va a tener su realidad una vez que la empezamos a filmar y una vez que la empezamos a montar. Cuando esos planos empiezan a vivir unos vinculados a los otros. Entonces, el otro concepto es raccord. Raccord significa continuidad. Son todos los elementos de continuidad que hay en un film. Raccord es continuidad. Son elementos de continuidad entre planos. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a encontrar, ustedes habrán visto que Noel Burch habla de que hay raccord de mirada, es decir, continuidad de mirada. ¿Qué significa raccord de mirada o continuidad de mirada? Cuando, si yo necesito que dos personajes se miren entre sí, tenemos a dos personajes que se miran, entonces tienen raccord de mirada. Es decir, hay un emparejamiento del eje de sus miradas. Es decir, sus miradas se tocan, se chocan. Eso es raccord de mirada, continuidad de mirada. El raccord de mirada es un personaje mira fuera de campo y después tengo el contraplano de qué es lo que está mirando. Ahí establecemos el raccord de mirada. Raccord de movimiento, que hay raccord de dirección de movimiento, es decir, si yo con relación a los bordes de la pantalla, hacia qué lugar se está desplazando un elemento o una persona, ¿no? De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, del fondo hacia adelante, del adelante hacia el fondo. Otro tiene que ver con el raccord de velocidad de movimiento, justamente para pegar un plano con el otro, tengo que, si voy a construir en varios planos una misma situación, tengo que además manejar las velocidades, lo vamos a ver más adelante. Y también el raccord más básico, que tiene que ver con el raccord de objeto en cuanto a posición, tamaño, dimensión, etc., ¿no? La tarea que hacen los y las scripts, digamos, los continuistas, ¿no? Respecto de si hay continuidad cuando ustedes saben que una película se filma en días diferentes, entonces por ahí un diálogo puede estar filmado en días diferentes y que los dos personajes que estén dialogando no hayan convivido nunca juntos, ¿verdad? Entonces, con las estrategias del plano y contraplano y una serie de estrategias, yo puedo lograr cierta continuidad y trabajar. Entonces, cuando voy a retomar el rodaje, cuando estoy haciendo el rodaje de esas cosas, si vuelvo a filmar una situación muchos días después, tengo que ver que tener continuidad del peinado, de los elementos, de las continuidades más básicas. Entonces, las funciones del raccord, de la continuidad, es crear la orientación espacial y crear la unidad espacial a partir de discontinuidades. Y eso se hace gracias al manejo del eje de acción. El eje de acción no es otra cosa que un concepto, es una línea imaginaria, después lo van a ver en ese texto de Bordwell, que nos permite organizar de qué lado de la pantalla o hacia qué lugar de la pantalla van a estar mirando o cada uno de los elementos o de los objetos que aparezcan. Entonces, Kurusu Paraíso, como habíamos hablado hoy, tiene un poderoso dominio justamente de ese decoupage, de la planificación, y lo que logra es generarle una unidad espacial a partir de esos fragmentos discontinuos que son las miradas, los objetos, los grafitis, los vehículos, ¿verdad? Entonces, yo les decía que hoy nos vamos a divertir, vamos a jugar. Lo que les voy a pedir es a todas y a todos que prendan sus cámaras, todos quienes puedan, porque vamos a poner en acción estos conceptos. Antes que nada, ¿hay alguna duda respecto de estos conceptos? Yo, profe, no me terminó de quedar claro, me parece, qué es el decoupage.
Más cuando dice que su paraíso domina el decoupage. ¿Cómo? No me queda claro. Cuando lo leí en el texto tampoco lo entendía mucho. Profe, ¿está No silenciado? se te escucha. Está muteado, profe. Escucha, profe. Gracias. Se Sí. escucha. El decoupage es el despiece en planos. El decoupage en nuestra actividad es hacer el guión técnico de una película. Es decir, tengo una determinada situación, es lo que ustedes van a hacer además para el trabajo práctico de espacio. Y que incluso hasta deben haber hecho también para el trabajo de encuadre. Digamos, es una vez que yo pienso lo que quiero hacer, que no siempre es lineal, ¿no? Nosotros lo decimos linealmente, pero las ideas pueden surgir de cualquier lado. Pero el proceso lineal de algo es, tengo una idea, pienso qué es lo que quiero hacer, o tengo en mi cabeza las imágenes, y en mi cabeza me proyecta la película de lo que quiero trabajar. Y entonces lo que quiero hacer es reconstruir esos planos, ¿no? Siempre decimos, piensen en los sueños, ¿no? Los sueños son una gran actividad fílmica. Nuestra mente nos proyecta películas, sensaciones y construcciones audiovisuales muy potentes. Entonces, yo quiero transformar ese sueño en un film, voy a tener que convertirlo en imágenes y sonidos, y en sensaciones, y en ambientes, en climas. Entonces, para poder hacer eso, como una película se hace plano a plano, imagen, sonido a sonido, las herramientas previas que tengo es la escritura. Escribir un guión literario, escribir una sinopsis, escribir una escaleta, escribir, luego hacer esa idea que está organizada por escrito, dibujarla como imágenes y sonidos, escribirla como imágenes y sonidos. Ahí es cuando empezamos a hacer el guión técnico, ¿sí? Describimos cada situación, cada imagen y cada sonido que va a ir conformando la película. Plano a plano, escena por escena, secuencia por secuencia, parte por parte de la totalidad del film. Entonces, el decoupage es hacer esa planificación. El decoupage es el sinónimo de planificar. Planificar es poner en plano, hacer un plano detrás del otro, idear cada uno de los planos que va a conformar mi película. ¿Se entiende, Agustina? Sí, ahí me quedó claro, lo estaba copiando. Como una película está hecha por cada uno de los planos sucesivos, ¿sí? Entonces, o si estuviera hecho en un único plano, como en un plano secuencia, va a estar organizada con cada uno de los encuadres, ¿sí? Tamaños de planos sucesivos, en este caso sin cortar. Lo que voy a organizar es justamente cómo construyo el montaje entre planos para armar, ¿no?, esa totalidad de film. Entonces, manejar los recursos del lenguaje para organizar esa totalidad que es la película a partir de fragmentos sucesivos es hacer el decoupage, es hacer la planificación. Entonces, lo que decimos es que Kurusu Paraíso domina perfectamente el decoupage, domina perfectamente la planificación, ¿sí?, a la hora de componer esa película a partir de fragmentos hechos, filmados en lugares diferentes, en autos diferentes, en vehículos diferentes, ¿sí?, y organizándolo como un todo, como ese único viaje que hemos visto. ¿Se entiende esto? Sí, entonces se podría decir que el guión técnico es el último paso antes de comenzar a rodar, por así decirlo. La instancia previa a comenzar a hacer la película. Claro, totalmente. A partir de esto, después lo vamos a charlar, no me voy a detener ahora porque quiero que juguemos un rato, que vas a ver, y van a ver todas y todos, que con lo que vamos a jugar van a ir descubriendo más respuestas a esto que estamos haciendo. Entonces, les decía, recuerdan que Noel Burch habla, por ejemplo, si nosotros pensamos en las relaciones entre el espacio en campo y el espacio fuera de campo. ¿Se acuerdan que él habla de zonas en las que el espacio en campo, el que está dentro de la pantalla, se vincula, se articula con el espacio fuera de campo? ¿Ustedes recuerdan cuántas zonas, dice Burch, que hay en las que se articulan esas dos dimensiones del espacio
¿Me escuchan? Profe, ¿puede ser que ¿Te sean referís? los 6? Que Sí, sean eso 6. lo mismo iba a decir, a los segmentos. Claro, los 6 Exacto, en estos lados. segmentos o zonas donde se vinculan, ¿cuáles serían esos 6 zonas o segmentos? Eran los límites de la pantalla, digamos, los cuatro límites de las pantallas. Y el detrás de cámara era uno, o sea, el contraplano, por así decir. Y el otro era lo que estaba detrás del decorado. Exactamente. Entonces, los 4 bordes de la pantalla, lo que está detrás de la cámara y lo que está detrás del decorado, ¿verdad? Todo lo que está atrás de este mueble, de esta heladera, está fuera de campo. Está en el encuadre, pero fuera de campo. Algo de eso vimos además en las otras clases. Perfecto. Y uno puede pensar en términos de sensación espacial, que en realidad el espacio fílmico el fuera de campo está 360 grados alrededor de esta pantalla, ¿no? Alrededor de esos lados. Está en los 360 lados, 360 lados. En los 360 grados alrededor de la pantalla o de los bordes de la pantalla, o de las zonas de la pantalla, que se vinculan todos estos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a jugar un rato. Vamos a jugar a ver cómo encuadramos y cómo articulamos y organizamos el espacio fílmico. Lo que les voy a pedir primero es que prendan todos los que puedan y puedan las cámaras y para ver cómo vamos a jugar, les voy a pedir que cada una y uno de ustedes mire para algún lugar de esos 360 grados que tenemos a nuestro alrededor, que mire para algún lugar mientras yo voy a hacer unas capturas de imagen. ¿Sí? Hacemos a partir de ahora, miren para algún lado, donde quieran, y yo voy a hacer unas capturas. Ustedes mantengan por favor la mirada hacia donde gustan. Voy a la segunda pantalla. Voy a la tercera. Cargándolas. Mantengan las miradas, por favor. Ahí está. Bien. Luego ya no tengo bien. Perfecto. Déjenme ver ahora, a ver si. Déjenme observar cómo las capturas. Y vamos a jugar un rato con esto. ¿Dónde las mandé? Voy a apagar el audio. Acalambro, profe. Ahora déjenme ver si podemos compartir esto. Acá hay una. Ahí está. A ver, ahora les comparto imagen. ¿Ustedes ven esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Ven que tenemos. Ah, no tienen los nombres. Salió con los nombres. Bueno. Bueno, si ven aquí, nosotros podemos observar, miren cómo
diferentes compañeras y compañeros están mirando para diferentes lugares, ¿no? Acá, ¿ustedes ven el mouse, el cursor? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, sí, fíjense, miren, acá estoy encuadrando a este compañero que tiene el fondo verde, no tengo los nombres como para señalarlos, que está mirando hacia arriba, la compañera de arriba que está mirando hacia arriba a la izquierda, esta compañera que está en un exterior con montañas, que está mirando hacia la izquierda al costado, María, que está mirando también hacia la izquierda, miren, casi todos muchos están mirando hacia la izquierda y hacia arriba, acá este compañero en la esquina superior izquierda, cómo está mirando hacia abajo, ¿no? Bueno, y podemos empezar tal vez a vincular, ¿no? Si de pronto empezamos a observar, fíjense las diferentes calidades lumínicas, esta compañera acá centrada que tiene un fondo oscuro, como acá esta compañera que está mirando hacia el otro lado y un poco hacia arriba. Si ustedes observan, podemos empezar a encontrar como relaciones, ¿verdad? Fíjense, este compañero, ven aquí, que tiene anteojos, que está mirando hacia la izquierda, hacia arriba, que tal vez esté mirando, podemos empezar a ver estos encuadres como cada uno de los planos, y podemos empezar a jugar con miradas y cómo se articulan. Entonces este compañero, pensándolo en una sucesión de una película, acá es casi como si tuviéramos un storyboard, pero pensarlo en realidad en cómo se vinculan. Cómo este compañero que mira hacia arriba puede estar mirando a esta compañera que mira hacia la derecha y choca con la mirada de esta otra compañera, ¿sí? O que al mirar hacia la derecha está observando, fíjense que está mirando bastante como fuera de campo, que puede estar mirando a otro personaje, a otra compañera, como esta compañera que está abajo a la izquierda, inferior. Entonces, como las miradas, yo puedo empezar a articular una mirada con la otra, ¿verdad? Y empezar a suponer cómo podemos organizar, a ver qué les parece, qué encuentran aquí, como para organizar un plano y un contraplano de dos personas que nos parezcan que están en el mismo ámbito. Sabemos cabalmente que están en lugares absolutamente disímiles. Sin embargo, nosotros podríamos llegar a combinar y empezar a hacer un diálogo, y vamos a filmar ahora mismo, vamos a hacer una prueba. Si ustedes quisieran, ¿qué compañeros o compañeras les parece que pueden estar vinculados, que podrían estar cuando hablábamos de estrategias, ¿no? Nosotros tenemos que ver estrategias lumínicas, estrategias acústicas, estrategias de miradas, para tratar de enlazar una persona con otra. Te escucho muy lejos. ¿Cómo? ¿Están en el medio abajo? De vuelta. No sé quién está haciendo también. Compañeros abajo que están mirando Hacia el mismo lado. hacia un mismo punto. Claro. ¿Abajo de todo? Eso, sí. Esos dos están mirando Abajo a la hacia un mismo derecha, punto. los dos compañeros miran hacia un mismo lado, tienen casi el mismo clima lumínico, el mismo fondo, ¿Esta chica que blanco, estoy marcando? claro. Sí, y al lado, a la izquierda. El de la izquierda. Y el Una chico pared blanca. ellos dos, Claro. Sí. ustedes los ven bien, que se podrían empatar. Fíjense que además están cada uno mirando hacia un lado. Miren que, por ejemplo, ella que está mirando hacia abajo, miren si lo enlazamos con el compañero con el fondo verde que está mirando hacia arriba, podrían estar mirándose, ¿no? Uno de arriba y otro de abajo. Bien, ustedes dicen, no tengo acá los nombres. ¿Me pueden decir esta compañera y este compañero? Si nos están escuchando, si están ahí. ¿Y cuáles son sus nombres? Yo me llamo Uriel, profe. Yo soy del fondo verde, Pablo Carpe. Pablo es el de fondo verde. ¿Y el compañero que tiene Sí. el fondo claro, ¿quién es? Uriel ¿Uriel? Llanos. Uriel. ¿Y la compañera que tiene el
que está acá al lado. Soy yo. Vicky, Victoria. Vicky, Uriel y Vicky, ¿se animan a que probemos un pequeño juego de rodaje ahora en vivo para ver si podemos organizar que hacer de cuenta, hacer una construcción para que ustedes dos aparezcan como que están compartiendo el mismo lugar? ¿Se animan? Dale, dale, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, déjenme buscar, tenemos que aprovechar los mecanismos que proponen este dispositivo para ver cómo logramos hacer esto, ¿eh? Entonces, vamos a hacer así. Tenemos que, por un lado, todos apagar los micrófonos, obviamente, cerrar los micrófonos, menos el de ustedes dos, Uriel y Vicky. Todos tenemos que poner vista del hablante, ¿sí? Bien, yo voy a dejar de compartir esto y a ver, Uriel y Vicky, si acá los tengo ahora en la pantalla inicial. Bien, entonces hay que poner vista del hablante. No sé cómo se llama acá. ¿Me dicen? Para ver la persona que habla. ¿Cómo se pone acá? Tenés que poner en dice pila. ¿Cómo? La opción que dice pila. Pila. Ay, perdón, te recorté. Ah, sí, pero aparece con el... No, en paralelo tenés que poner, profe, porque aparece una pantalla grande que es el que está hablando, creo. En paralelo, y te aparece el resto al costado. Esa es la única manera. A ver, probemos, Uriel y Vicky, si ustedes hablan, a ver si aparecen en imagen. Oli. Hola, hola, hola. 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 No, ¿Sí? ahí ¿No? Vicky, y si ahora habla No. Uriel, habla. Hola. Hola. ¿No? A ver, hablen uno y otro. A ver. Sí, ahí está. Hola. Ahí está. Hola, hola. Oli, oli, oli. ¿Está ahí? Tarda en acomodar. Es la única manera, nadie sabe si hay uno que sea, no que sea en Y paralelo, no sino se que... pueden Tenés que fijar. moverlos a los dos Los pueden a la mostrar. tapa. Tenés que poner vista del hablante y a uno de los dos lo tenés que fijar. Y te van a aparecer uno al lado del otro. No, pero no tenemos vista del hablante, ¿verdad? Pero Profe, había si que... levantan la mano, A ver ¿no quién. quedarán juntos? No, porque no quiero que estén... A ver, solo hablen Uriel y... Porque además, por ejemplo, hablo yo, pero no aparezco en pantalla. Uriel y Vicky. Hola. A ver. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí. Es un montón. Es Aparece. que no cambia. No No cambia. podemos... Profe, si le da clic derecho sale mover a etapa y ahí salen los dos juntos. Mover la etapa. Si clic derecho en Vicky y en Uriel y le va a salir mover a etapa y le sale como en grande. Claro, ahí están, los ven, pero yo no quiero que estén juntos. Profe, yo aumenté la lupita y ahora te veo, lo veo a Uriel, te veo a vos y a Roberto, que creo que recién estuvo hablando. Creo que si ahora habla Vicky y habla el otro chico, me quedan los tres juntos y yo. Pero Hablo, me quedan entonces. como una pantalla 4. Bueno, qué macana, a ver, déjenme... No, pero lo que yo quiero que hagamos, esto ya lo hicimos el año pasado, lo intentamos hacer el año pasado, cuando está solo la vista del hablante, habla una persona, se ve esa persona, cuando habla la otra persona, se ve la otra persona, se produce un cambio de plano, ¿entiendes? Cuando están así, Claro. Fa, acá en ¿probaste? este momento están fijados. ¿Probaste en diseño No, pila? pero los tengo fijos yo. Los veo a todos. Yo también. Tenés que subir la lupita Yo los y tengo te en deja diseño de 4 pila, cámaras. están cambiando. Claro.
los tengo que Sí. sacar de etapa, como hicimos hoy. O sea, Tenés dejarlos que- en pila. En pila. Bueno, el tema es que a ver si pueden. Pero ves, por ejemplo, yo ahora. Uriel viendo para la izquierda y Vicky viendo para la derecha, y ahí estarían hablando perfecto, justo. Bueno, No ¿Para acá? Claro. esa es la idea. A ver, tenemos todos silenciados. A ver, Uriel y Vicky, si pueden. La idea es así. Uriel, vos. Vos, situate un poquito lateral. Vamos a hacer así. A ver, Vicky, vos, ahora te veo a vos, Vicky. Ponete un poquito hacia tu izquierda. Ponete un poquito hacia tu izquierda, mirando hacia el otro lado del encuadre, sería. Como mirando para ese lado, exacto. Y ahora, Uriel, vos hace lo opuesto, o sea, movete hacia tu derecha del encuadre, ocupa más la derecha del encuadre, exacto, y mirá hacia tu izquierda, Uriel. Vos mirá hacia tu izquierda, exacto, ahí. Entonces, Vicky mira hacia su derecha, Uriel mira hacia su izquierda. Vos, ambos, se imaginan que ustedes están viendo una porción de su habitación, de donde están, pero se imaginan que a la misma altura de ustedes está, en tu caso Vicky, vos tenés enfrente a Uriel, lo estás viendo, y Uriel tenés enfrente a Vicky. Entonces, lo que voy a hacer ahora, vamos a hacer como un rodaje, vamos a ver si funciona. Yo les voy a cantar acción y voy a apagar mi micrófono. Y lo que les voy a pedir a ustedes es que por favor dialoguen algo, hagan una pequeña conversación, porque puede ser un diálogo o pueden hacer ruido, como quieran, pero digo, pueden dialogar algo cortito que al hablar, lo que nosotros queremos es que como en esta vista se supone que el que habla aparece en pantalla, entonces cuando habla uno y cuando habla el otro va a producirse el cambio de plano. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, entonces hacemos como si estamos en un rodaje, silencio todos, el sonido está preparado, la cámara anda, la luz está lista, entonces, acción. ¿Y de dónde sos? Perdón. Ustedes dos tienen que tener activados los del micrófono. Vicky lo tenés Sí, activado, yo lo, Uriel lo tenés apagado. yo lo Porque tengo. no se te Ah, escucha. Bien, Yo estaba tipo, bueno, está bien. exacto. creo Bueno, vamos de vuelta. No me hables. Vamos de vuelta. Toma bien. 2. Luz está lista, sonido anda, la cámara anda, acción. ¿De dónde sos? Yo soy de Citibel, vivo acá a unas cuadras de la plaza. ¿Vos? De Lincoln. Nadie conoce dónde queda, pero soy de Lincoln, del interior de Buenos Aires. Mira, nunca jamás escuché. Igual yo conozco re poquito de Buenos Aires. Pero, mira, lindo lugar donde vivir. Un pueblito, pero se hacen carnavales piolas. A mí nunca me gustó el carnaval. ¿Cómo no te va a gustar el carnaval? Tenés que ir a la tribuna. Ah, nunca me gustó el carnaval, yo fui más tranquilo. Va, qué sé yo. Bueno, acá nosotros sí. ¿Sí? Es lo que esperamos durante todo el año. Sí, puede ser. No, qué sé yo. Bueno, buenísimo, buenísimo, Es un corte. montón. Gracias. Buenísimo. Lamentablemente este dispositivo tarda muchísimo en reaccionar cuando habla uno y cuando habla otro. Se habrán dado cuenta todos y todas que después de un rato de que hablaba uno de los personajes, bueno, ahí tiene montones de salutaciones y felicitaciones, porque estuvo No sé si bárbaro. habrá funcionado. Habrán visto
ahora sí podemos prender más los... Habrán notado, fíjense lo que jugamos, ¿no? O sea, estamos acá tratando de sacarle el jugo a esta plataforma pedorra, como son estas plataformas, con estas camaritas que son las que tenemos en las computadoras o en el celular, al parecer están en la... Entonces lo que estamos haciendo es la organización del espacio. Fíjense, justamente dijeron, vos estabas en Citibel y vos, Vicky, estabas en Lanús, dijiste, no. En Lincoln. En Lincoln, perdón. En Lincoln. No conoce nadie, dice. Sí se conoce. Qué bueno lo del carnaval. No tenemos tiempo para hablar de eso, pero está buenísimo el diálogo que tuvieron. Y lo interesante, ¿no? Es que, imagínense que esto, si nosotros tuviéramos esto como crudo, ese montaje que vimos en vivo, ¿lo vieron todos ese montaje en vivo cuando aparecía el plano de uno, el plano de la otra, que iba y volvía? Bueno, vieron que volvía, iba y volvía a destiempo. Es decir, es como que hubiéramos visto un montaje muy grueso, o sea, ni siquiera un montaje grueso, porque un montaje grueso se hace con más detalle, con más calidad. En este caso casi como que tiene un delay la aparición, pero nos da una idea aproximada, esto, de cómo de pronto, vieron que hubo un momento en el cual los ojos de Vicky y de Uriel se empataban, se emparejaban. En un momento dado había raccord de dirección de miradas, es decir, ¿cuándo se produce el raccord de dirección de miradas? Cuando sentimos que las dos miradas se tocan y decís, ah, se están viendo, se vieron, se vieron. Cuando sentís eso, que en una película lo sentimos todo el tiempo, ¿no? Los fulanos y los menganos hablan entre sí o accionan o hacen lo que sea a distancia y nosotros vemos que se hablan y que se miran y que, no sé, alguien le tira un balazo al otro y el otro recibe el balazo, ¿sí? Digamos, hay acciones y reacciones de uno y otro, en este caso a través de la palabra, pero también con lo que vimos. Ellos en un momento, esto hasta se podría organizar de que pudieran pasarse desde el fuera de campo, Uriel estaba tomando mate, podría ofrecerle un mate a Vicky, ¿no? Y llevarlo fuera de campo y Vicky tener un mate, ¿tienen por ahí? Bueno, se podría hasta gestar eso con el campo y con el fuera de campo. Entonces fíjense qué interesante. Ambos están en lugares completamente diferentes, ¿no? Uno en Citibel y otra en Lincoln. Y sin embargo, por ciertas cualidades como ustedes los eligieron, digamos, ellos tienen una cualidad plástica semejante, digamos, tienen una clave lumínica baja, ¿no? Media baja, tienen zonas de claridad y zonas de oscuridad. Fíjense cómo, ven ustedes acá el mouse, fíjense incluso ahora, cómo vemos que Uriel tiene más iluminado este lado izquierdo, su lado izquierdo, para nosotros el lado derecho del encuadre de él, pero su lado izquierdo, donde viene de alguna ventana, que incluso Vicky tiene una ventana detrás. Digamos, hay condiciones lumínicas que son semejantes. Nosotros para poder construir esto y hacer la idea, así se hacen las películas, con fragmentos discontinuos que pueden haber se pueden haber filmado en el mismo ámbito o en lugares completamente diferentes y convertirlos en una unidad, en un mismo lugar. Entonces nosotros pudimos observar, gracias a que hay determinadas continuidades, ¿no? La iluminación es semejante, hay raccord lumínico. El sonido es semejante, vieron que los dos hablaban más o menos a un mismo nivel, suave. No estaba uno gritándole al otro a lo lejos, Vicky! No, sino que hablaban suave, se reía una de lo que decía el otro, una que convencía de que los carnavales están re buenos, que hay que ponerse en tal lugar o en el otro. Empieza a haber una interacción porque el diálogo atravesaba ambos planos. Lo veíamos a Uriel, le escuchábamos a Vicky, lo veíamos a Vicky, le escuchábamos a Uriel. Entonces hay continuidad acústica, hay continuidad lumínica, y la principal de todas es el raccord de las miradas. Es decir, hay raccord de posición. Por un lado, quedó establecido que Uriel estaba a la izquierda de la pantalla y Vicky estaba a la derecha de la pantalla. Es decir, Vicky está a la derecha de Uriel y Uriel está a la izquierda de Vicky. ¿Sí? Fíjense cómo estos aspectos básicos pero fundamentales, si tenemos que construir una batalla en una película donde hay dos ejércitos que se enfrentan, tenemos que manejar esta organización del espacio. ¿Sí? Un diálogo es lo mismo.
porque, y en este caso, fíjense, cada uno de ellos en sus ámbitos estaban mirando simplemente hacia una pared, hacia una puerta, hacia una ventana, hacia un lugar y no hacia una persona, pero fílmicamente, gracias al montaje, se construyó una relación audiovisual entre elementos que establecieron que ambas personas estaban mirando, cuando en la realidad del rodaje, Uriel, ¿vos qué estabas mirando? Yo estaba mirando la ventana. La ventana. Por ahí. Bien. ¿Y Vicky, vos qué estabas mirando? Una tabla de surf de madera. Bueno, fíjense que alucinante, ¿no? Es decir, uno mirando una ventana, le hablaba a la ventana, ¿sí? Si entraba algún familiar de él, le decía que está chiflado, hablándole al aire. Y Vicky hablándole a una tabla de surf, bueno, más parecido, por lo menos a algo le estaba hablando. Bueno, ¿se entiende lo que voy? Es decir, en un rodaje, y vieron que en un momento dado las miradas de pronto no coincidían, por ahí se corrían un poco, qué sé yo. En el rodaje, cuando tenemos a los dos actores en el momento del rodaje, los ponemos uno enfrente del otro, uno al lado de la cámara, haciendo que ¿verdad? Que les sigue el parlamento, les sigue el diálogo y organizan. Si no tenemos a los dos actores en el lugar, que suele ser lo más habitual, salvo que tengamos un plano donde los tenemos a los dos juntos, no los necesitamos que estén juntos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El director le muestra, por ejemplo, la palma de la mano y le dice, Vicky, hablame a la palma, hablale a la palma como si fuera Uriel. Y entonces dice todo su diálogo, tú. Uriel, hablale a la palma como si fuera Vicky, y bla, 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 bla. Teniendo en consideración que tenemos que mantener cualidades lumínicas para que mantener esa, porque si de pronto uno estuviera con plena luz del día y el otro con plena oscuridad, por ahí no encajarían, o encajarían en otro tipo de ámbitos, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que hicimos? A nosotros, por las dificultades técnicas que tuvimos hasta ahora, se nos está terminando la clase. Lo que yo quería que hiciéramos además es que ustedes hicieran un rodaje, que ustedes eligieran, que alguien dirigiera y otros dos hicieran el rodaje, que lo podemos hacer la próxima clase si quieren. Pero en principio, díganme si lo que les estoy diciendo de que medianamente, el problema que tuvimos es el delay que tiene esta plataforma para generar el ida y vuelta del quien habla y quien vuelve a hablar. Pero si nosotros, ustedes se pueden imaginar eso, cortando esas partes y activando un montaje más dinámico, díganme si estoy equivocado o si lo vieron. O sea, ¿ustedes vieron que ellos dos están hablando y están hablando como en un mismo ámbito? ¿Se sintió esa posibilidad? Recontra, Sí, sí. sí, se vio. Sí, re. Bueno, buenísimo. Entonces, imagínense, nosotros estamos acá haciendo un juego, aprovechando que tenemos estos dispositivos y estas cámaras, y estamos haciendo un juego que es una improvisación que muchas veces se trabaja así, ¿verdad? Muchas veces con los actores dicen, bueno, vamos a jugar una escena, jueguen una escena, improvisen esta escena para ver qué sale. Muchas veces las películas se empiezan a gestar a partir de eso, o una situación se empieza a indagar con los actores para ver cómo se puede moldear y cómo se puede definir una situación. Entonces esto que hicimos es parte, y les agradezco a Uriel y a Vicky su disponibilidad al juego, y a todos los demás también, porque además las caritas y las sonrisas mientras sucedía y ahora además está buenísimo. Entonces fíjense que esto en realidad cuando estás haciendo la película, haces lo mismo, pero obviamente que primero, salvo que estés haciendo, como les digo, una improvisación para ver después cómo va, después lo que se hace, por ahí a partir de esa improvisación sale el diálogo, ¿no? Un diálogo hermoso tuvieron ellos. Bueno, ese diálogo está buenísimo, ahora lo convierto en un guión, porque yo quiero que ese diálogo se repita. Entonces, ¿te acordás, Vicky, lo que dijiste de los carnavales, qué sé yo? No sé, espontáneo, a ver, recreémoslo de vuelta, háganlo, empezamos a transcribir, empezamos a hacer el diálogo, y después decimos, bueno, tenemos ese diálogo, se lo estudian bien, se lo memorizan, lo ensayamos, entonces ensayan los actores, ensayamos la luz, ensayamos el sonido, ensayamos la cámara. Acá tenemos la cámara fija con un encuadre que cada encuadre podía ajustarse y acomodarse mejor, ¿no? Entonces, una vez que ensayamos la cámara, ensayamos todo eso, decimos, bueno, ahora lo filmamos. Entonces, fíjense, con estos rudimentos minúsculos que tenemos para hacer esta prueba, pudimos darnos cuenta y pudimos hacer un rodaje, un proto-rodaje,
semejante a lo que haríamos en el momento en que queremos hacer cada uno de los planos que van a formar esa película. Entonces pudimos asistir con esto a reconocer que dos personas que están en ámbitos diferentes, gracias al raccord de las miradas principalmente, y luego a la continuidad, al raccord acústico y al raccord lumínico, ¿no? La continuidad al parecido de la iluminación, de las texturas, de sus entornos, y principalmente las miradas y luego el diálogo, lo que genera es la sensación de una unidad espacial. Nos parece que ellos dos están en espacios próximos, están en un espacio, en un mismo ámbito, y que según Burch serían en una discontinuidad por proximidad. Que después lo vamos a ver con detalle en los ejemplos analizados. ¿Lo ven esto ustedes? Entonces, imagínense que esto ensayado, preparado y desarrollado, y después haciendo cuantas tomas necesitemos de cada plano de Uriel y de cada plano de Vicky, podemos empezar a tener planos rotundos para hacer la película. Entonces, lo que quería que observaran con esto es que hemos visto relaciones audiovisuales por el encuadre, por la posición, por la dirección de las miradas. Son relaciones audiovisuales que no están en la realidad. Una miraba una tabla de surf y el otro una ventana. Sin embargo, por la magia del cine, por esas estrategias constructivas de manejar los recursos del lenguaje, logramos hacer que ellos dos, en vez de estar mirando una tabla de surf, Vicky mirara a Uriel, y Uriel, en vez de estar mirando una ventana, estuviera dialogando con Vicky. ¿Sí? ¿Entienden esto? Entonces la totalidad, esto que llamamos la totalidad, está en nuestras mentes a partir de lo que pusimos en pantalla. Todo surge de la relación con la realidad, obviamente, porque todo viene de la realidad. Sin embargo, organizamos de una determinada manera para establecer una nueva relación de elementos. Entonces hicimos un diálogo fílmico, un diálogo que no sucedió en la realidad del rodaje, sino que sucedió en la realidad de la pantalla. Gracias a las estrategias de continuidad que pusimos en consideración. Todos son recursos del raccord, recursos de la continuidad. La continuidad de luz, la continuidad de color, la continuidad de texturas, la continuidad de miradas, la continuidad de sonidos. Lo elaboramos gracias al decoupage, ¿sí? Gracias a la planificación, a la puesta en plano, es decir, en este caso, estos dos planos, el plano de Vicky y el plano de Uriel, montados. Y gracias al manejo del eje de acción. El manejo del eje de acción permite que Uriel esté de un lado y Vicky esté del otro, y que ambos se estén mirando entre sí. Si no manejáramos el eje de acción, podría ocurrir que tal vez en vez de mirarse entre sí, Vicky y Uriel estuvieran mirando los dos para el mismo lado. Entonces que uno mirara la nuca del otro. Sin embargo, hicimos de tal manera que quedaran orientados así. A eso se le llama dominio del decoupage, dominio de la planificación. ¿Entiende esto? ¿Lo entienden? El eje de acción es un concepto. Es como el ecuador, es una línea imaginaria que atraviesa la acción principal, y en función de qué lado nos ponemos, así como el ecuador divide norte a sur, el eje de acción divide que para un lado los personajes van a estar mirando para un lado de la pantalla. Y si pones la cámara del otro lado de esa línea imaginaria, los personajes en pantalla van a terminar mirando hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces, no existe, sino que es una idea, es un concepto. Y lo interesante de todo esto es que nosotros pudimos poner en situación y pudimos poner en plano, hacer esta pequeña planificación gracias a los conceptos. Es decir, los conceptos son herramientas para el rodaje. El raccord o continuidad, el decoupage o planificación, el emparejamiento del eje de las miradas o raccord de miradas y el eje de acción, a todos ellos los pusimos en práctica en este rodaje en vivo.
Eso es lo que quiero que entendamos. No solo empezar a ver cómo se puede organizar el espacio, sino que además, porque cuando Uriel hablaba, la que estaba fuera de campo era Vicky. Y cuando Vicky estaba en campo, el que quedaba fuera de campo es Uriel. Entonces ahí sí hay una articulación y rearticulación entre el espacio en campo y el espacio fuera de campo. Completamente contrario a lo que hizo Gus Van Sant en Elephant. ¿Se acuerdan? Cuando nos negaba el contraplano. Nosotros acá teníamos plano de Uriel contra plano de Vicky. Plano de Vicky contra plano de Uriel. En sucesión. En cambio, Gus Van Sant no nos ponía nunca el contraplano para ver qué corno había en la foto. En cambio acá, Vicky se reía y veíamos que porque estaba hablando con Uriel. O viceversa. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Es palpable? ¿Es visible para ustedes esto que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno. Genial. Yo quería terminar esto con lo que pasa que ya nos pasamos unos minutos. Si ustedes tienen 5 minutos más, quería mostrarles un videoclip que trabaja un poco con estos recursos. Si no, lo veremos en la próxima. No, profe, muéstrenos ahora. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Bueno. Sí, profe, mandale. Así terminamos pum para arriba con eso y después les cierro esto que estábamos hablando. Entonces fíjense esto que estamos viendo, ¿no? La totalidad está en la cabeza del espectador a partir de lo que ofrecemos. Les voy a mostrar el... Esto. Bien. Entonces fíjense, les comparto. Díganme si ven. ¿Ven esta imagen? Sí. ¿Ven que es un cuerpo? Sí. Así, construido por varios fragmentos, ¿no? Es una imagen tipo Frankenstein. Es decir, es un cuerpo construido acá, el puño, los brazos, el pecho, las piernas, la cabeza, y otros puños y otro brazo, ¿verdad? Este Frankenstein, este cuerpo, está construido por fragmentos de otros cuerpos, ¿no? ¿Se acuerdan la frase inicial? Ver a los seres y a las cosas en sus partes separables, aislarlas, convertirlas en independientes para darle una nueva dependencia. Esto que hicimos con Vicky y con Uriel es eso. Y esta imagen que ustedes ven acá es producto del clip que les voy a mostrar, que trabaja justamente los mismos elementos. Voy a dejar de compartir y voy a mostrarles el video. Esto va de... Vamos a ver. De 48 a 1.42. 48 a 1.42. Ahí está. ¿Escuchan ahí? Sí, profe, pero medio saturado me parece. Sí, se escuchó. Voy a poner compartir contenido, lo voy a poner como video, optimizar para movimiento y video y el audio de la computadora. Medio saturado, dijeron. Más o menos. Bueno, yo ahora les comparto, me dicen si lo ven y lo escuchan. ¿Lo ven? ¿Se ve? Se ve, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, yo lo mando. Sí. Si hay algún problema acústico o lo que fuera, me dicen y lo freno y lo paso de vuelta. Vamos. I've been so politely at the bottom, pull it tight, and stop it on and drop them. I've been so politely at the bottom, pull it tight, and stop it on and drop them. Past, I was patient, now I'm so tired. Fever issue, I will not drop it. Power cowards never stop it. I have nurtured you, corrupted. I am erupting, don't interrupt it. Careful, I'm a trap.
First of the secondary class, class, class. You know I don't trust you, that's the catch, catch, catch. Don't you fucking touch me, I will nash, nash, nash. Cause I am an old phenomenon, and I am an old phenomenon. Bien, ahí está la imagen tipo Frankenstein de ese cuerpo armado a partir de los fragmentos de cuerpo, ¿verdad? Seguro ustedes conocen este videoclip y ¿me escuchan? ¿Se vio y se escuchó bien? Sí. Buenísimo. Bueno, vieron justamente cómo este videoclip le saca partido a todo esto que estamos hablando, ¿no? El decoupage, la planificación, el raccord de miradas y el movimiento, en este caso, coreografiado para atravesar. Vieron cuando en un momento, en una vertical, en realidad los sujetos están en horizontal atravesando la pantalla, pero juegan una vertical a su vez. Entonces, ¿cómo juegan todos esos elementos? ¿Cómo juegan con la pantalla, con el tamaño de los rostros? ¿Cómo articulan todo alrededor de ese punto central que es la cabeza de la cantante, ¿verdad? Entonces me parece que justamente lo que encontramos acá, yo tengo algo escrito sobre eso ahí para tener en claro, lo que hay acá es obviamente un dominio del decoupage, un dominio de la planificación, de la puesta en plano, que articula los modos constructivos de estas plataformas tipo Zoom, tipo estas plataformas virtuales, utilizada como estilo para construir este clip, ¿verdad? Entonces fíjense qué interesante, en ese clip no hay ilusión de continuidad, como nosotros sí hicimos en el ejercicio recién filmado con sus compañeros, ¿no? Donde buscábamos una ilusión de continuidad a partir de fragmentos que son realmente discontinuos. Pero lo que quiero que entiendan es que ese ejemplo que nosotros hicimos, así se filman las películas. Es decir, lo mismo que ejecutamos recién es como se filman las películas, incluso aunque estemos los dos actores y todos en el mismo lugar del rodaje, porque de acuerdo a los planos que hayamos organizado, las películas se filman así. Son fragmentos discontinuos que están puestos de una tal manera que nos da esa sensación de unidad. Porque yo les decía, si nosotros no manejáramos eso, aunque estemos filmando en un mismo sitio, en un mismo ámbito, podemos llegar a generar un espacio todo quebrado y todo discontinuo si no tomamos en cuenta estos aspectos, ¿no? Aunque estemos en el mismo lugar del rodaje, porque lo que importa son estas continuidades que estábamos hablando. Entonces, en este clip no hay ilusión de continuidad, lo que sí hay es una construcción por unidad de fragmentos. Entonces, el cine hace lo mismo, pero haciéndonos creer que cada parte está en el mismo espacio. Porque lo que nosotros hicimos también es un Frankenstein, pero hacemos creer, por esas continuidades posibles, que comparten ese mismo ámbito. Incluso en ese clip, si por ejemplo se filmara, en vez de que estar ahí claramente, se ve que están filmados en casas diferentes. Mientras que si esa misma situación la filmáramos, por ejemplo, les pusiéramos pantallas verdes de fondo a cada uno de esos personajes, para después hacer un croma, con el croma podríamos construir fondos semejantes, ¿no? Y pensar que están todos bailando en el mismo lugar, ¿no? O construir otras instancias. Entonces, lo interesante me parece que esto es un botón de muestra para ver cuáles son las potencias del cine. Esos que pudieran ser límites para algunas cosas, en realidad se convierten en potencias fenomenales. La totalidad está en la mente y en el corazón de los espectadores a partir de lo que les damos en pantalla. Lo discontinuo se convierte en continuo y en idea de totalidad y nos da una libertad creativa enorme. Así que anímense a hacer lo que quieran, lo que puedan, lo que les dé placer, lo que tengan ganas a nivel audiovisual, ¿no? Con el dominio del lenguaje y del encuadre dominamos la pantalla, dominamos el espacio, dominamos lo que sucede, ¿sí? Con el dominio del lenguaje y con el dominio del encuadre, dominamos la pantalla. Y para terminar, una frase del queridísimo Robert Bresson que dice más o menos así: somete tu película a la realidad de la pantalla. Somete tu película a la materialidad de la pantalla, como se somete el pintor a la materialidad
de los colores y de la tela, como se somete el escultor a la materialidad de la madera, el hierro, el bronce o el mármol. Somete tu película a la realidad de la pantalla. Nos vemos la próxima. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Sus clases son Profe. las mejores. Profe. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Chao, Grande, profe, estuvo profe. muy Chao, Nos vemos. gracias a ustedes. Gracias por la paciencia. Gracias por la paciencia. Chao, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.